Jorge Muñoz, el alcalde metropolitano de Lima, está con nosotros vía Skype. Muy molesto, dicho sea de paso, estaba leyendo sus últimas declaraciones donde ha dicho que este subsidio para el transporte público que ha anunciado el alcalde metropolitano de Lima está con nosotros. Estaba leyendo sus últimas declaraciones donde ha dicho que este subsidio para el transporte público que ha anunciado, ¿no? Con bombos y platillos, el gobierno es discriminador, porque el metropolitano, por ejemplo, no le va a caer ni un sol y va a tener que verse obligados a subir el precio de los pasajes para poder hacerse cargo justamente de todo lo que tiene que ver con el servicio que brinda. ¿Y está con nosotros, alcalde? Perfecto, está con nosotros entonces el alcalde. De Jorge Muñoz. Buenas noches, alcalde. Muy buenas noches, Juliana. Es un gusto estar contigo y con... Entendemos que hay 25 personas que han sido referidas a una o varias clínicas. ¿Tiene mayores datos usted? Mira, hace un momento me han avisado de este lamentable incidente y pareciera ser que ha sido producto de una falla mecánica, pero también no se descarta que puede haber alguna situación de impericia y eso se está investigando. Hay un número de personas que se han accidentado y que han sido debidamente evacuadas a clínicas. Y una de las cosas importantes es que Protransporte tiene el compromiso de asumir todo tipo de responsabilidad en ese sentido y por eso es que se les ha llevado a las clínicas. Hay que evaluar el estado. En principio, y lo que me han referido es que son cosas que no generan mayor daño, pero hay que hacer la evaluación médica debida. ¿Y cuál es la principal hipótesis que se maneja, alcalde, con respecto a lo que pudo haber sucedido? La razón que lo que sucedió, lo que hizo que se generara justamente este triple accidente. Mira, lo que me han referido es que podrían haberse vaciado los frenos de uno de los buses, que era un expreso, que no para en esa estación de Canadá, sino que sigue de largo, pero eso es un tema que hay que evaluarlo porque no descartamos que pueda haber habido alguna otra causal, ¿no? Claro, porque si los frenos de pronto generan alguna falla, esto podría tener que ver también con un problema de falta de mantenimiento de los vehículos. Lo que sucede, los vehículos tienen un mantenimiento bastante adecuado por parte de, o diría adecuado, le quito el término bastante, un mantenimiento adecuado por parte de los concesionarios, pero son vehículos que tienen ya 10 años de antigüedad. No son vehículos modernos, entonces esa situación podría haber afectado también los frenos, ¿no? Perfecto, mientras esto se investiga entonces y esperando por supuesto que las personas que han resultado heridas y que han sido trasladadas a diferentes clínicas se encuentren estables, pasemos a hablar de algo que a usted no le genera nada de estabilidad, muy por el contrario, está molesto por esto que ha sucedido con el anuncio del subsidio para el transporte público, porque no han tomado en cuenta a los buses del Metropolitano, a los alimentadores y a los corredores. Entonces usted ha dicho, a mí lo que me va a quedar como alcalde simplemente es anunciar el alza de los pasajes. ¿No había tenido usted una reunión con los representantes del gobierno? ¿No le había prometido a usted el propio Martín Vizcarra justamente un encuentro? ¿Qué pasó? ¿No lo llamó nunca más? Mira, estas son cosas que si nosotros analizamos la norma que salió ayer, nosotros veníamos conversando con el Ejecutivo de que iba a haber una subvención para lo que es el transporte público. Y en esa línea hemos entendido o entendíamos que el Metropolitano, sus alimentadores y los corredores iban a estar incorporadas en esta norma. Pero lamentablemente cuando salió la norma el día de ayer hacia eso de las 8 de la noche, encontramos que había toda una descripción que decía que esto era para el transporte formal que se realizaba en Lima Metropolitana, cumpliendo justamente las normas de distanciamiento social y que eso había generado un impacto en la economía de las empresas. Pero acto seguido, en el artículo 2.3 se excluía expresamente a las empresas concesionarias. Así es. Y entonces eso era sacar de cualquier subvención al Metropolitano, alimentadores y corredores. Eso fue lo que nos hizo a nosotros expresar que esta era una norma discriminatoria. Y escandalosa. Sí, y escandalosa sobre todo. Esas fueron sus palabras. El subsidio es discriminador y escandaloso. Sí, es correcto. ¿Y por qué decía que esto era escandaloso, Juliana? Porque
Al final del día, con una situación donde no se tiene la sensibilidad necesaria, ¿a quién se le afecta? Se le va a afectar al ciudadano de a pie, se le va a afectar al ciudadano que necesita tomar el transporte público, porque las únicas alternativas que quedaban eran o que se suspendiese el transporte, es decir, el servicio del metropolitano, o que se subiesen los pasajes probablemente por 3 veces el valor. Y entonces eso era una cosa que nosotros no podíamos permitir, porque no se puede afectar al ciudadano. De acuerdo, porque nosotros, además siempre el ciudadano está por delante. Triplicar el pasaje es una locura, con la plata que se ha perdido en este tiempo donde no se ha trabajado, donde incluso las labores remotas han hecho que la gente que se ha quedado en casa no reciba el 100% de su sueldo, sino más bien un 30, un 40%. No se le puede decir, el vehículo que tú utilizas, el sistema de transporte, en este caso el metropolitano, va a costar 3 veces más, porque no vas a tener de dónde sacar por más que quieras para hacerte cargo justamente de el servicio de transporte. Pero el ministro justamente de esta cartera dijo que la razón por la cual no puede haber un subsidio para el metropolitano, alimentadores y corredores, es porque hay un contrato de concesión de por medio. Esa es la respuesta que él ha dado. Mira, hoy día lo discutimos en la reunión que hemos tenido al mediodía. Ajá. Y la referencia era de que el MEF había dicho que esto no alcanzaba de ninguna manera a los concesionarios. Y cuando confrontamos esa situación, los mismos representantes del MEF dijeron, no es que nosotros hayamos dicho una cosa así, sino que la solución tiene que estar adentro de los mismos contratos de concesión. ¿Y con eso a qué se referían? A que la solución era echar mano de un fondo de contingencia que estaba pensado en una situación de no pandemia, una situación que pudiesen pasar eventualidades, pero nunca una pandemia como esta. Y entonces ese fondo de contingencia hoy en día ya no existe, ya se acabó, se agotó. Y la otra opción era buscar una situación de reequilibrio económico-financiero de la concesión, pero en el contrato dice luego de un año, que también es una locura, algo fuera del lugar. La otra opción era buscar una situación post-pandemia, no podemos estar esperando que se acabe la pandemia para buscar soluciones, y quedaban solamente 2 soluciones más, que son las que he mencionado. O se suspendía el servicio o se subía la tarifa. Y ninguna de esas dos podemos permitirlas en un momento como el que estamos viviendo. Y por eso es que nosotros dijimos que esta norma era escandalosa y además discriminatoria. Entonces, sí, la medida discriminatoria, absurda, escandalosa, de que para usted no haya subsidio, de pronto se encuentra con 2 salidas que usted considera inviables: una, la suspensión del servicio, o 2, el alza del pasaje hasta 3 veces más de lo que cuesta ahora. ¿Qué va a pasar? Porque alguna puerta se tiene que abrir para que esto continúe funcionando o no, o cierre sus puertas. Efectivamente, Juliana, por eso que hoy día hemos discutido dentro de la comunicación que hemos tenido, que ha sido una reunión muy interesante porque se han puesto distintos puntos de vista sobre la mesa. Ajá. Pero lo más importante es que al final de la conversación se llegó a ver luz al final del túnel. Y ver luz al final del túnel significa que se ha visto necesario poder generar una nueva norma de excepción, una norma que en este caso corrija lo que se generó el día de ayer. Ha habido un compromiso muy serio de parte del Premier, y yo tengo que creer en la palabra del Premier, y el compromiso es que en 48 horas esto debe estar solucionado. Bueno, esa es la noticia. Por favor, cámbienme el banner. Ya se solucionó el problema, por lo menos de palabra, y un compromiso por parte del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, para que se incluya dentro del decreto que los corredores y los alimentadores del sistema de transporte metropolitano también serán beneficiados por este subsidio que dará pues el gobierno. La cosa cambia porque ya no estamos hablando entonces ante la inminente necesidad de tener que subir el pasaje o, peor aún, cancelar el servicio. Claro, pero con una precisión, Juliana, que lo que es el subsidio, la compensación, la ayuda, no va a las empresas concesionarias, sino va al ciudadano. Es decir, si por producto de la pandemia esto termina costando
digamos, las empresas que no pueden cargar al personal o a la gente que transporta una cantidad determinada de gente y eso les cuesta más a ellos, en vez de que lo pague el ciudadano, lo va a pagar el gobierno. Ok, lo asume el Estado. Así es. Y así se quita cualquier suspicacia, porque habían algunos que decían el gobierno no puede subvencionar a particulares. Y nosotros siempre dijimos, aquí no hay una subvención a particulares, hay una subvención al ciudadano, una compensación al ciudadano, claro, que no se puede ver privado del servicio o que no se puede ver afectado por una subida de pasajes exorbitantes. Pero para que el ciudadano realmente, alcalde, sea el beneficiado, tiene que haber un cumplimiento principalmente del transportista, porque lo que estamos viendo ahora, que el subsidio todavía no se está ejecutando, es decir, que esta inyección de dinero aún no llega, es que los transportistas no respetan nada. Se les ha dicho, por favor, todos sentados, no puede haber una sola persona parada. Y está en el Metropolitano también nos han llegado videos de gente que simplemente se sube porque hay una persona, en este caso el conductor o el chofer, que están permitiendo que circule el vehículo, el bus, el Metropolitano, lo que fuere, en estas condiciones. Entonces, ¿quién se va a encargar de fiscalizar? Porque una vez que el dinero llegue, no van a traer excusa para decir, por cuestión de necesidad, porque tenemos que cubrir la gasolina y todos los gastos que implica seguir funcionando, es que tenemos que repletar los carros. No, porque ahora tienes un subsidio. Tiene que haber siempre una fiscalización y yo te digo que esta semana, desde que se abrió las puertas a la nueva convivencia, como se ha convenido en llamar, personalmente he estado visitando estaciones, he estado viendo cómo se estaba desarrollando esta situación, he estado en las estaciones de Naranjal, Matelini y otras, y he visto, y esto es lo que yo personalmente he percibido, una muy alta responsabilidad. Sin duda por ahí se puede escapar alguna situación, pero tenemos que, a través de los concesionarios, hacer que esto tenga un cumplimiento ejemplar y sobre todo que nos proteja a nosotros, porque no se quiere que esta situación sea un foco de contagio. Y eso es algo que yo he pedido encarecidamente a los concesionarios. Yo sé que hay temas que no pasan necesariamente por el Metropolitano, por los corredores, alimentadores y demás, sino por el transporte público, formal e informal, aquel que tiene que ser controlado efectivamente por una única institución que es ATU, pero que claramente no están dando la talla, y es la verdad, guste o no, porque lo que vemos son combis absolutamente repletas. Vemos personas que se dedican al servicio de taxi que suben por lo menos a 5 o 6 personas a sus pequeños vehículos. No se respeta el distanciamiento social. Se critica cuando uno dice, como pasajeros, como usuarios, tenemos que exigirlo porque estamos en nuestro derecho. La salud es un derecho. Pero claro, si todas las combis que pasan están repletas, si tienes que llegar a trabajar, si ya estamos dentro de una nueva convivencia social, ¿cómo hacemos? Si no cumple el Estado en fiscalizar, en este caso ATU, si no cumplen los transportistas, si los informales hacen lo que les da la gana y tú tienes una necesidad de por medio que tienes que satisfacer, ¿quién pone orden a esta situación para que estos vehículos no sean focos infecciosos? Más allá del Metropolitano, y se lo pregunto como alcalde de una ciudad que abarca muchos problemas, entre ellos el principal me parecería, o uno de los más importantes, que es el transporte público caótico que tenemos, ¿no? Un parque automotor colapsado desde hace rato. Sí, definitivamente, Juliana, este diagnóstico es un diagnóstico que sabemos existe y que es real, no se puede tapar el sol con un dedo, pero tiene que haber un compromiso acrecentado de una mayor fiscalización de las autoridades. En este caso tenemos 2 autoridades de transporte todavía coexistiendo en la ciudad de Lima. La ATU, que tiene aproximadamente un 95% de todo el transporte de Lima, y nosotros como Municipalidad Metropolitana, que tenemos un 5%. Y esa responsabilidad tenemos que hacer que en lo que nos corresponda sea muy eficiente y que se busque el máximo del esfuerzo del caso. Y más aún en una época como la que estamos viviendo, que es una época muy compleja y donde el distanciamiento social y la protección de las personas es fundamental. Pero también hay un tema de los propios ciudadanos, hay una corresponsabilidad del ciudadano y hacer que se respete la distancia social y que uno no se exponga también innecesariamente. Mira, hoy en día tenemos una situación donde esas 3 cosas que nos han dicho casi como una letanía, usa mascarilla, ten distanciamiento social,
lávate las manos o asea las manos con alcohol en gel. Eso es una situación que tenemos que cumplir rigurosamente, porque estamos conviviendo con el virus. Seguro. El virus no se ha ido, no ha desaparecido, estamos conviviendo con el virus y va a demorar un rato hasta que venga la vacuna. Entonces, lo importante es que tengamos reglas muy claras que nazcan desde el propio ciudadano. Y el propio ciudadano tiene que cumplir 3 cosas a la vez. No puede caer en una fatiga o en un cansancio de luchar o de generar esta protección en todos los días de su vida. 2, no puede tener ignorancia o desconocimiento de las reglas elementales o básicas. Y lo que es más importante, Juliana, no puede ser indiferente. No puede ser indiferente porque yo he visto algunas personas que a veces se bajan la mascarilla, o tosen, o tocan a las otras personas. Eso es indiferencia y es no preocuparse por una corresponsabilidad. De acuerdo. No, ahorita le van a hacer bullying en redes sociales, van a decir, ¿pero qué hago si tengo que ir a trabajar? ¿Me tengo que subir? No es tan así. No es tan así porque uno también puede asumir ciertas responsabilidades. Brevemente, porque me gana el tiempo, alcalde, dentro de estos anuncios que ha dado el gobierno con respecto al transporte público, también se habló acerca de la distribución de bloqueadores faciales, además de la mascarilla, para que todas las personas que aborden un vehículo en la calle, un bus, un micro, las utilicen. Ahora, con esos acuerdos a los que ha llegado con el Premier, también se ha hablado sobre la posibilidad de que estos sean entregados, estas herramientas, a las personas que se manejan, transitan en el metropolitano. No, ese tema no se puso sobre la mesa el día de hoy. Nos concentramos fundamentalmente en lo que hemos venido conversando y lo que yo he podido revisar en los últimos días de la normativa que hay. Esta es una recomendación a través de una resolución ministerial del MINSA y que no genera un carácter obligatorio. Y además hay otra cosa, hay algunos especialistas que vienen diciendo que lo que se tiene que utilizar es la mascarilla. La protección facial con estas caretas o con estos escudos faciales es un tema que está todavía en evaluación. Yo quisiera que esto se tome con mucha prudencia también, porque además y pedirle a una persona que compre un protector facial, de pronto ya es tocarle el bolsillo también. Claro, ya con las mascarillas que no son baratas. La mascarilla. De acuerdo, gracias, muchas gracias, alcalde. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, conversando con nosotros hoy viernes.